Dígame, Franklin. Ingeniero, una preguntita. ¿Las cooperativas también y las asociaciones también tienen personalidad jurídica? Las cooperativas y Ajá, así específicamente de taxis y las asociaciones también que hay de... transportistas. Ajá, O sea, personalidad jurídica de que son reconocidas. ¿A eso se refiere? ajá. Claro, porque para poder ofertar el servicio deben estar como tal, deben estar constituidas legalmente. Ok, ok. Entonces, ingeniero, entonces uno, o sea, formando desde el principio puede formar una cooperativa, siempre y cuando, el nombre como tal, cooperativa, sí puede tener personalidad jurídica y seguir los pasos. Claro, y obviamente debe, o sea, buscar en este caso el segmento o el espacio, la localidad donde se va a poder ofertar el servicio, donde usted va a justificar que, por ejemplo, va a trasladar se me ocurre, de Magro a Daula, porque en Magro no existe ninguna empresa, ninguna cooperativa que brinde el servicio a esos habitantes. Y en esos casos puede ser para transporte mixto, o sea, mixto, camionetas doble cabina, tanto para carga como para pasajeros. Y ahí justamente, por ejemplo, acá especifica, ¿no? Dice doble cabina, vehículos con capacidad de carga de hasta 1.2 toneladas y 5 pasajeros, pero incluido el conductor. Es decir, solamente 4 pasajeros. ¿Ya? Sí, me preguntan nomás de pronto alguna duda que tengan. Ingeniero, pero por ejemplo, aquí es difícil crear una cooperativa, o sea, crear una cooperativa de transporte, un papeleo, aparte del papeleo tiene que presentar un estudio de suelo, me parece que piden ahora, impacto ambiental, perdón. Claro, este tipo de estudios, sobre todo este es para la parte técnica, el que les estoy mostrando, ese es para la parte técnica. O sea, usted se pone de acuerdo, se ponen de acuerdo todos ustedes para crear una compañía, ¿cierto? Pero obviamente lo van a preguntar, a ver, ¿dónde usted va a prestar eso? Perdón, ingeniero, que le interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre compañía y cooperativa? A ver, compañía y cooperativa. Un poquito de imprevisto ahí. Me parece que más adelante en una presentación, si no estoy mal, la razón, a ver, compañía y cooperativa. Me parece que es para la modalidad de prestación y servicio y en una parte. Y la otra es más que todo el tema ya de constitución. En algunos aspectos no infiere que sea compañía o que sea cooperativa. En algunos, digo, para algunas modalidades. Me parece que, por ejemplo, para transporte público, no estoy seguro, no me acuerdo esa parte, no interfiere si está en una compañía o está en una cooperativa. Pero sí, obviamente, cada una de ellas tiene su enfoque principal. ¿De acuerdo? Exactamente. Me cogió ahí, sí, muy buena pregunta y me cogió de imprevisto. Espero poderle tener respuesta concreta para la próxima clase. Gracias, ingeniero. Ya. eh, a ver, bueno, para explicarles un poquito, porque son algunas hojas, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿qué es lo que un poco se muestra aquí, ¿no es cierto? El exceso de pasajeros en medio de transporte informal, un poco la caracterización y zonificación del cantón, es decir, describir pues, un poco la realidad acá, cómo se encuentra, la ubicación, o sea, un proyecto, ¿sí? Los límites, norte, sur, este, oeste, la población. Esta es información más que todo del cantón, por ahí también aparece información socioeconómica, del lugar, o sea, ejemplo, porque usted justifica de que puede ser en transporte mixto, porque entonces ahí se puede mencionar, se menciona de hecho, de que es una zona productiva de algún producto en específico, entonces los usuarios, los ciudadanos necesitan transportarse ellos, necesitan transportar a su mercadería, porque no necesitan, o sea, ejemplos solamente para la mercadería. Ellos también necesitan de que
poder transportarse con su mercadería, ejemplo, como les decía, a un cantón, puede ser a Daule, puede ser a Guayaquil, para ahí ir a expender sus productos. ¿Ya? Bueno, a ver, viendo más acá, el tema de la zonificación es bueno, el tema de cómo está, ejemplo, la distribución, digamos, de una parroquia. O sea, de pronto una zona ya cuenta con alguna cooperativa u otra zona no cuenta con tal. Entonces, yo justifico que, ejemplo, voy a brindar a esta zona en específico, a este lugar, a este segmento, y que posiblemente va a ser mi parada o mis paradas en tal lugar sin afectar de pronto que ya existe otra cooperativa u claro, alguien más que me oferte el servicio, o sea, porque eso es muy importante, no puedo irme a ubicar en un lugar donde de pronto ya existe, ¿ah? Entonces obviamente la factibilidad me va a dar a ver, entonces usted porque quiere ir a ofertar allá si ya existe esta operadora y a la ANT le va a decir, no, tiene que buscarse otro lugar porque ahí ya no puede, o sea, va a saturar como tal el servicio y eso va a generar serios inconvenientes. ¿Ya? Para mostrarles un poco más acá, quisiera mostrarles ya en el levantamiento un poco de información. Por aquí está ejemplo, quienes operan o brindan el servicio. En este caso, ya ejemplo, a los alrededores o en los lugares cercanos. Por ejemplo, aquí hay una empresa de transporte comercial de taxis. Por ejemplo, esto solamente está habilitado en algunos lugares, generalmente en el oriente, donde repito, o sea, la necesidad del usuario es con carga y con personas. Ya, o sea, esa es una característica por ejemplo, de ese lugar y que necesitan, ¿no es cierto?, de que no puedo solamente ubicar, por ejemplo, taxis, porque posiblemente la parte de la ciudadanía lo que quiere es transportar su mercadería también, ¿ya? Eh, a ver, bueno, revisar, mostrarles esa parte por acá. Estudios de operadores que vienen al servicio de transporte público de pasajeros, transporte, modalidad intercantonal. Ya, aquí es, por ejemplo, ya comunidades de transporte público, o sea, todo lo que existe ya en la actualidad, sí, todo lo que existe, entonces ahí está, todo el tema va a estar el tema de los recorridos, las rutas que realizan, entonces obviamente aquí se va a especificar de que ellos, el segmento de ellos es de transporte de pasajeros, ¿no es cierto? Y tienen tal ruta de tal punto a tal punto, pero ellos es muy limitado el tema de carga, o casi nulo. Por eso es que se justifica, repito, la pertinencia o necesidad de agregar una operadora. Acá está ya el tema de la demanda. Sí, entonces, ejemplo, los motivos de viaje que aparecen, casa, trabajo, escuela, mercado, turismo, trámites. Entonces, ejemplo, trabajo, miren, ocupa la gran parte del porcentaje, 154, 41.21%. O sea, ese es ya un justificativo, ¿no? La gran parte que se moviliza es por temas de trabajo. Aquí van a aparecer los motivos de viaje. Por acá deben estar la partición modal del cantón, es decir, van en bus, en taxi, en camioneta simple, doble cabina. Entonces, por ejemplo, en doble cabina es un porcentaje considerable, o en bus, ¿sí? Es una representación ya más que todo en gráficos, y por acá más adelante, el tema este entiendo ya es creo que la propuesta, bueno, para cómo sería, ¿no es cierto?, como se está proponiendo una empresa, ya los gastos o los costos fijos en mano de obra, gastos de legalización, ya, el tema de depreciación, por ejemplo, de las unidades, ¿sí? Entonces aquí aparece todo ello, o sea, es un análisis, un estudio más completo, gastos diarios, semanales, mensuales, anuales, el tema de la depreciación, incluso para considerar el tema de la tarifa mínima. Ya las variables los gastos variables, que son los que obviamente no tienen esa variación dependiendo de algunos aspectos como el recorrido, el número de viajes, ya que tienen que ver justamente con algo que no va a ser fijo, sino que va a ser variable.
Sí, está el tema de los neumáticos, están las formas, el mantenimiento, el preventivo, y luego entiendo está el correctivo. Aquí está incluso el tipo de unidad que se va a adquirir, las características del lugar con una proforma. Ya el tipo de crédito al cual adquieren, capital, interés, valor de cuota, ¿sí? ¿Qué más? Los gastos financieros, esto es ingresos por servicios, los ingresos que aparentemente van a tener, o sea, hacer una estimación y de ahí indicar por qué es factible o por qué no puede ser, ¿no es cierto?, factible, una vez que tenemos o sumamos los ingresos y los gastos. Ya aquí ya en tema de indicadores, fórmulas para un poco saber ya la parte más específica de los retornos. Ahí aparece el BAN, va a aparecer el TIR, es decir, a qué tiempo yo puedo recuperar todo el tema de mi inversión, considerando el tema de las depreciaciones, ejemplo del vehículo, que un vehículo que yo adquiero hoy día, $134,000, al cabo de 1 o 2 años, o cuando acabe yo de pagar el préstamo, va a seguir valiendo lo mismo, cuánto voy yo a perder, ¿sí? Bueno, este es tema ya de cálculos, como digo. Acá ya incluso es la parte final y algunos anexos. Por acá deben estar así algunas fotos donde se realiza el levantamiento de información. Entonces, miren, para quien incluso le puede estar más interesado en esta parte, ¿sí? Traten de aprovechar. Yo mi recomendación es esa, tal vez va a ser muy poco o básico lo que se podrá revisar en esto, como este momento yo les compartí este anteproyecto. Ya, les dejo, y si les soy muy sincero, les dejo esa espinita o esa espiga de inquietud de averiguar más. Créanlo que eso puede representar una muy buena fuente de ingreso porque participan en ese tipo de trabajos como los técnicos. Ya, entonces, ejemplo, como les decía, todos se ponen de acuerdo en querer formar una compañía, ya, pero necesitan quien les haga el estudio, necesitan quien les colabore en eso. Entonces, ejemplo, ustedes van donde el técnico les dice, a ver, el estudio les cuesta, sumamos, $5,000, ¿sí? Entonces, usted como técnico dice, yo me encargo de toda la viabilidad técnica, de todo el estudio, y ustedes tienen que cancelar una mitad hasta entregar a esta parte y el otro 50% a esta otra parte. Eso cuando se va a crear. Hay también cuando se van a incrementar cupos. Ejemplo, usted ya tiene habilitado, por ejemplo, en este documento parece que eran 16. A cabo de 2 años, ustedes dicen, a ver, de los 16 queremos incrementar cupos, queremos incrementar 5. Entonces, no es que yo digo, quiero incrementar 5 cupos, ya listo. Posiblemente ustedes realizan el estudio, proponen incluso los 6 cupos y ahí justifican por qué razones. Y al final la Agencia Nacional de Tránsito va a decir, a ver, sí, tiene razón, listo, aprobado los 6 cupos, ¿ya? Pero con el estudio de viabilidad técnica como tal. Lo mismo en tema bueno, en otras modalidades, pero por ejemplo, en la última, una de las últimas sería ordenanza, si no estoy mal, de parte de la Agencia Nacional de Tránsito, me parece que es que cada 2 años se deba presentar un estudio de viabilidad básica. O sea, de que, a ver, hace 2 años usted tenía asignado 16 cupos, ya, y brindaba el servicio a esta localidad. ¿Cómo está ahora en la actualidad? ¿Necesita los mismos 16? ¿O de esos 16 tiene que incrementarse a 20? ¿Tiene que mantenerse los 16? ¿O posiblemente tiene que reducirse? ¿Ya? Para no generar, repito aquí, para no generar ciertos, ciertos inconvenientes como sucede en el transporte público, de que se asigna, ejemplo, rutas a cooperativas u operadoras donde ya existía anteriormente y eso genera que exista esa dificultad de pasajeros o de que algunas operadoras vayan a prestar servicio en otra localidad, ¿ya? Entonces, lo que busca la Agencia Nacional de Tránsito en ese sentido es tratar de mantener un control, ¿ya? Entonces, ¿cómo mantiene ese control, cierto?
habiendo de que, a ver, la viabilidad técnica de que cada empresa, cada compañía me presente, ¿no es cierto?, para que justifique la pertinencia de dónde está prestando el servicio. Sí, entonces ese es un punto muy, muy bueno. Y repito, ahí participan ya la parte privada como tal. Entonces, por ahí, si alguien está más interesado, averigüe, consulte, indague, no se quede ahí y va a ver que posiblemente de aquí al cabo de un tiempo me dice, ingeniero, tengo trabajo, eso está para usted. Y no, a ver, suposición, ¿no? ¿Uno tiene que certificarse para poder hacer esos tipos de estudios? ¿O es porque uno ya se gradúa como tecnólogo y pues busca trabajo? ¿O hay empresas que uno se certifican para hacer ese tipo de estudios? A ver, deben cumplir requisitos. Requisitos no son muy extensos. El tema de experiencia, pues que es 1 o 2 años, dependiendo del tipo de estudio. Ya Pero claro, experiencia en el área como tal, haciendo levantamiento de claro, información. por ejemplo, usted es ¿Ok? graduado, usted, a partir de que usted ya obviamente tiene el título, a menos que tenga otro tipo de experiencia comprobada. Regularmente es 1 o 2 años dependiendo del estudio. No estar como funcionario público, pero sobre todo dentro de un municipio. Por ejemplo, yo funcionario público, pero como dentro de la academia, o sea, en mi caso, yo sí, por eso he participado de esos proyectos. Pero, ejemplo, si usted está en ATMW, usted no puede participar de como, ¿cómo es? Como, decir, como contratista, o sea, no puede usted participar en la firma. Para que usted pueda realizarlo, perfecto, pero tendría que ver a alguien que cumpla con la experiencia y que la firme. De ahí, documentos como impedimento en el sector público, esto de las Fuerzas Armadas, certificados de que no es complejo. Más que todo es, repito, el tema de experiencia de 1 o 2 años, eso a veces depende. Y de ahí no es de pronto de que ustedes necesitan una certificación, a ver, para que puedan participar del mismo. Interesante. Sí, les aseguro que es muy interesante. Cuando puedan, por ahí sean más curiosos en eso, van a ver que lo que les estoy mencionando no es ilusiones, sino algo que obviamente no es que usted va y dice, ya me dieron posiblemente ese contrato y listo. Por ahí tenemos que Hacer indagar, ese que contrato buscar. también tiene que también buscar personal que esté capacitado para poder llevar a cabo ese proyecto, porque uno solo no lo puede, tiene que tener un personal. O sea, sí, para el levantamiento de información, sobre todo, ahí necesitan de personal, necesitan bastante o sea, quienes apoye dependiendo de la grandeza, por ejemplo, de la zona, para cómo se va a distribuir. De ahí, pues, ahora sí, o sea, incluso realizarlo solo, posiblemente lo va a realizar, pero el tiempo se va a demorar muchísimo más. Gracias, ingeniero, por la aclaración, pues ¿Ya? Ahí amarre les más el dejo coco. la chispa, digo, de la curiosidad, ¿no? A veces, repito, no solamente ser curiosos de noticias, de farándula, esas cosas, sino de ese tipo de situaciones que pueden representar una fuente de ingreso y una muy fuente de ingreso, les aseguro. Bueno, ya retornando a esta parte del tema. En cuanto a los títulos habilitantes que les mencionaba, ahí justamente estaba la capacidad técnica, ¿no es cierto? La que les acabo de mencionar, ¿ya? Cómo justifican justamente esta necesidad, esta pertinencia. Y los requisitos que deben cumplir ya como en cuanto a la ley para todo ámbito, ¿no? Tanto de todo tipo de empresas, de hecho, ¿no? En cuanto a los títulos habilitantes, asimismo acá, en el artículo 73 nos menciona que eran conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre y Seguridad Vial, es decir, como el ente regulador, ¿no es cierto?, dentro de nuestro país y los diferentes gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, recuerden que aquí en sí lo que la agencia
busca o ha buscado estos últimos años es, de cierta manera, deslindarse de esas responsabilidades. ¿Ya? ¿De qué ejemplo? Usted es modelo de gestión tipo C, pasó a un modelo de gestión tipo B, perfecto, tiene estas competencias, asume estas competencias más. Pasa a ser un modelo de gestión tipo A, perfecto, asume también estas competencias. Y dentro de esas competencias están justamente las modalidades de prestación de servicio, donde ya está carga liviana, carga pesada, carga mixta, transporte público urbano, o sea, ya asume otras competencias más, es más amplio el campo. Es como cuando asumen ya los propios agentes civiles de tránsito. Por ejemplo, tengo entendido que acá la TMW quiere cambiar de modelo de gestión a un tipo A. Entonces, obviamente, como no es que ya cambie del BA, listo, chévere, no pasa nada. Cambia el modelo de gestión, amplía las competencias que tiene. Entonces, al ampliar justamente esas competencias, ¿qué necesitan ellos? Mayor personal, ¿sí? Para poder cumplir con todo las obligaciones que debe tener o debe, claro, tener un municipio para que sea, o una dirección de movilidad para que sea tipo A. Entonces, por eso es que dice la Agencia Nacional de Regulación, los gobiernos autónomos, los GATS, municipales, metropolitanos. Sí, entonces pasa por ello, ¿no? En cuanto a esta parte mismo, ahora que dice en el reglamento, a ver si me ayudan con la lectura. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Disculpen. 11:20. Hasta ahorita, ingeniero. No me digan que solo avance una diapositiva. Bueno, lo interesante es No se que preocupe, ingeniero, pero una diapositiva, pero nos acaba de dar una inducción hacia un futuro que podemos tener. eso es lo más importante, ¿no? Bueno, lo importante es eso, no hay problema, ya la próxima clase continuaremos. Espero, repito, esta parte que les comenté el día de hoy, sean curiosos de lo bueno, no sean curiosos de, bueno, también está bien de algunas cosas más, pero sean curiosos de esto que puede resultarles una buena oportunidad, ¿sí? Aprovechen para quienes, ejemplos, son de otros lugares, un poco más alejados, vean, ya sean un poco más críticos desde el punto de vista, a ver, cómo manejan el tema del transporte, qué conocimiento tienen, ¿sí? Y cuando ustedes, de ejemplo, tengan alguna oportunidad de presentar algún proyecto, algún trabajo, háganlo. Ya, por ejemplo, un chico no es de Galapagos. Él en su proyecto de tesis presentó temas relacionados a la señalización. Y cuando él fue o pidió algún tipo de información a la entidad, era poco o nula lo que había. Entonces él dijo, a ver, incluso no como experto, sino como estudiante, sabe que el tema de la señalización se maneja bajo estas dos normativas y por acá, ahí les pregunto a ustedes cómo implementan una señal o qué consideraciones toman. Ellos decían que él decía que les respondieron que al ojo. O sea, ahí consideramos que falta una y hemos visto que más o menos debe ir de esa manera. Entonces no había, y miren, parece algo incluso ilógico. Entonces ellos lo que pidieron, a ver, tú haz el proyecto y luego incluso vemos, a ver, aquí no hay personal. Y qué mejor aún si él era mismo de Galápagos. Entonces eso les pongo un ejemplo y así pueden haber muchos más. Y a lo que me voy es que cada uno de ustedes sí puede buscar esa oportunidad. Puede buscar esa oportunidad de lo que ya hay, mejorar, y de lo que no hay, ayudar o aportar en algo. ¿Sí? Porque si alguien espera de que del cielo le caiga la oportunidad, a menos que no la aproveche ese momento, sino cada quien se genera su oportunidad. ¿Sí? Y dentro de este ámbito del área del transporte, créanlo, que sí lo va a haber. Pero, repito, tienen que ser más, como digo, curiosos, más, por ahí ser más pilas en algunas cosas de que si no las hay, repito, buscarme la forma de querer generarme esta oportunidad. ¿Ya? Eso, chicos, por mi parte. Les pido mil disculpas del día de hoy por no conectarme a tiempo. Espero a siguientes no suceda eso. Y por mi parte, pues continuaremos la siguiente clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Encender la cámara. El último que enciende la cámara, ¿qué le ponemos de penitencia?
esta nueva técnica. Ingeniero, por favor, ayúdenos con de pronto con lo de las horas del Congreso, porque si fuera factible para nosotros, como decirlo, no sé, no voy a hablar por todos, tal vez uno sí, tal vez no. Tendríamos el espacio como de hora clase normal, porque igual tenemos obligaciones luego de aquello, al menos yo y el resto de compañeros tal vez también. Entonces, no nos sería facultable tener 40 horas en 2 días. O sea, quiere decir que vamos a dormir prácticamente en doble. No, a ver, de pronto ustedes lo que entendieron es que deben realizar trabajos y ese tipo de cosas. No es eso, sino Ok. que el tiempo que hay que estar, como estuvimos en el Congreso de Transporte en el cual fuimos a el Inca, en el que estuvimos anteriormente, tuvimos jueves, viernes, sábado, prácticamente 3 días y estuvimos de tal hora hasta las 4 o 5 de la tarde, entonces tuvimos que dejar el cese de nuestras funciones en algún momento. Bueno, en esa parte sí yo les entiendo, sobre todo en los horarios de la tarde, pero en la mañana creo que no habría problema. En ese caso asistirían en la mañana todos, ¿no? Y en la tarde quienes puedan, eso no habría problema. Porque esa era la inquietud, ¿no es cierto? Ingeniero, más va por la parte porque estamos en este mes que es un poco complicado para todos, entonces, no hay factibilidad de que cambien las fechas. No, eso sí ya no es posible. Complicado, es imposible prácticamente eso. Sí, ya es ¿cómo les digo? No una tradición, pero ya dentro del cronograma mismo, al menos estos últimos 4 años, siempre se ha realizado en este mes o a fines de noviembre. Sí creo que se debería considerar, porque siempre este mes por ahí tiene sus particularidades. Sí, chicos. Bueno, para no quitarle los minutos al siguiente docente, ya traten de hacer los esfuerzos. Repito. Yo de mi parte también trataré de recompensarles ese esfuerzo que realizan y ser de cierta manera recíproco con el esfuerzo que ustedes dan, ¿no? Y aportan, pero repito, no lo vean, no se vea como una obligación, ¿ya? Que tengan un excelente día, que pasen muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase, creo que es el día de mañana, ¿no? Todos los días nos vemos con ustedes, me parece, o el día viernes ya de aquí. No, mañana con logística. Mañana es jueves. Listo, chicos, que pasen bien, cuídense. Gracias, chao. Hasta luego.